Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 20 de abril del año 2023. Hoy saludando a quienes nos acompañan. Voy por orden alfabético y empiezo acá en el estudio además. Hernán Bonilla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Y Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sigo después con las chicas que hoy están afuera. Cecilia Eguiluz, buen día. Buen día, saludo a todos. Allá en Salto. Y Ana Laura Pérez, acá en Montevideo, sí. Acá. Un poco más cerca de tu micrófono, así te escuchamos bien. Que sí, que estoy acá. ¿Cómo andan? Bien. Te escuchamos fuerte y claro ahora. Estamos en condiciones de empezar con el primer tema. El Partido Colorado se dispone a votar la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones hoy jueves, el día en que vence el plazo del último cuarto intermedio definido en la comisión especial que estudia el proyecto en la Cámara de Diputados. Ayer el senador Adrián Peña, del sector Ciudadanos, informó que los colorados terminaron de ajustar los costos económicos de los cambios al proyecto que habían acordado un día antes en una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. Que supone que hay un acuerdo que permite comenzar en el día de mañana a votar la reforma de la previsión social en este país. Como ustedes saben, el Partido de Colorado desde el primer momento ha tenido un enfoque propositivo, un enfoque serio, responsable, en el entendido que consideramos imprescindible que el país encare en este periodo de gobierno esta reforma. Peña explicó que pactaron con Presidencia establecer la edad jubilatoria normal mínima a los 63 años. La propuesta que le presentaron a Lacalle Pou implica que una persona que tenga 38 años de aportes pueda jubilarse a los 63. Con 35 años de aporte pueda jubilarse a los 64 y con 30 años de aporte a los 65. También anunció que se decidió una reducción del impuesto de asistencia a la seguridad social, IAS. Para la primera franja, la tasa será del 8% en el 2024 y se reducirá a 6% en 2025. Esta renuncia fiscal, sumada a la ya anunciada por el presidente y ejecutada por ley, supone una reducción del 20% del IAS en el actual periodo de gobierno, aseguró el legislador. Otro punto del acuerdo, una corrección al diseño de la reforma, de modo de evitar el salto que creaba nuevos cincuentones al perjudicar a los nacidos en 1973, quienes iban a tener que jubilarse a los 63 años, mientras que los de 1972 podían seguir jubilándose a los 60. ¿Qué se crea? Bueno, un cronograma escalonado de retiro para las personas en esa condición. Por cada año de nacimiento, la edad de jubilación se moverá un año progresivamente sin dar el salto ese de 60 a 63 años. Eso significa que los que nacieron en 1973 podrán jubilarse a los 61 años, los del año 1974 a los 62 años y los de 1975, eso sí, a los 63 años. Ayer el presidente Lacalle Pou comentó que la reforma sigue siendo buena y sustentable pese a estos cambios introducidos en los últimos días por Cabildo Abierto y por el Partido Colorado. Nosotros teníamos un litro de leche y se le fue echando agua, sigue siendo leche. Si fuera agua y leche ya no impulsaríamos la reforma. Los escucho, estimados, ¿cómo están viendo este nuevo capítulo, este momento del proceso de negociación del proyecto de reforma previsional dentro del oficialismo, sobre todo, ¿no? ¿Quién empieza? Martín. Bueno, sí, algunas primeras impresiones. La primera es la enorme desprolijidad de todo esto. Creo, para salir de ese tema, me parece bien que se haya apostado por resolver este problema de diseño, que es verdad, si no dejaba un escalón grande íbamos a tener unos nuevos cincuentones sin problema en el futuro. Me pregunto primero, ¿quién puede, salvo algún experto técnico o alguien que trabaje en el Poder Legislativo, tener una idea hoy clara del paquete en su conjunto? Es decir, bueno, partimos de una propuesta de reforma que ya era difícil de entender, las cuestiones de seguridad social jubilatoria son difíciles, hay que entender los parámetros, etcétera, a una situación actual que es eso, menos cosas con agregados, etcétera. Ahí me parece que hay una primera cuestión. Cero voluntad del gobierno de discutir con alguien más que dentro de la coalición, lo entiendo, porque estaba complejo para alcanzar mayorías. Lo último que quiero apuntar en esta primera intervención es
vieron que cuando nosotros hablamos o se habla públicamente del gasto, cuánto aumenta, cuánto entonces 50 millones, 300 millones lo de Cabildo, estamos hablando de cosas distintas, porque una cosa es decir, bueno, esta reforma pretendía bajar de un déficit o una asistencia del 12% en 2070 a bajarla a 9 y algo, y esto implicaría que quede en 10. Una corrección, porque todos nos hemos confundido con esto. Lo que se buscaba corregir era el gasto, no el refuerzo, exacto. Esos porcentajes que estás manejando son porcentajes del producto a los que equivale el gasto en seguridad social. Lo que se buscaba era que decreciera el gasto total y no la asistencia, que por ende decrece, pero se habla del gasto cuando se habla de esos porcentajes del PIB. Sí, porque iba a llegar, estaba previsto, los cálculos decían que iba a llegar a 12,6% del producto hacia el año 2070. Ese era el punto en el que se quería poner énfasis, ¿no? Pero lo que quería apuntar es cuando hablamos del IAS, que a mí me parece una pésima medida, me parece una medida injusta, me parece una medida inequitativa, me parece una medida irresponsable. Estamos hablando de 50 millones de dólares o de los cálculos que se hagan para el año que viene. O sea, cuando hablamos de la reducción del IAS, no estamos hablando del gasto que no vamos a detener su crecimiento 2070, 2030 o lo que fuera. Estamos hablando de gasto ahora, de una medida que va a aplicar para el año que viene y que además va a aplicar en año electoral, que va a beneficiar a las jubilaciones dentro de las que pagan IAS las más altas, que son a su vez quienes cobran jubilaciones más altas, y donde están, por ejemplo, las jubilaciones de privilegio de militares como el propio Marini Ríos. Y quiero cerrar con esto. La propia Constitución de la República dice que una de las vías para financiar la seguridad social es el propio aporte de quienes están jubilados o retirados. Por eso IAS fue declarado constitucional. Entonces, a mí me parece que es una medida que va a aumentar la inequidad en la distribución del ingreso y, sobre todo, va a aumentar la inequidad del gasto comparado, el gasto en vejez con niñez y adolescencia. Sí, un par de datos. Aparecen hoy los números en búsqueda. Se buscaba evitar eso, que al año 2070 el gasto en jubilaciones y pensiones llegara a 12,6% del producto. La reforma con su diseño original llevaba el gasto a 8,9%, a 8,9% del producto. Con las modificaciones que tuvo en el Senado, ya, digamos, lo que se lograba era menos, se lograba que el gasto bajara a 9,7% del producto. Y con los ajustes de cabildantes y colorados, el gasto va a terminar en 10% del producto. O sea, se lo estaría bajando de 12,6 a 10. Seguimos. Voy con Cecilia ahora. Bien, yo siempre soy partidaria de que cualquier proyecto de ley se modifique hasta el último momento para obtener un resultado mejor. Porque no nos olvidemos que, en definitiva, los legisladores tienen que tener el afán de tener un resultado legislativo bueno. Algo que se mide muy poco a nivel parlamentario, pero bueno, hay algunas mediciones que tienen que ver con la calidad legislativa, que no son muchas, pero las hay. Dicho esto, creo que todo lo que se ha aportado en estas últimas 2 semanas, quien lo mira como usuario, porque todos terminaremos siendo usuarios de los beneficiarios del sistema jubilatorio, creo que tiene puntos muy interesantes, ¿no? Ya el haber establecido que lo que se va a tomar para los haberes sea el 20 años y no 25, hace que un puntito en las jubilaciones sea mejor. Es un resultado positivo. Ese fue uno de los cambios que obtuvo Cabildo, ¿no? Sí, claro, porque ahí se abrió la discusión. Si no, esto se hubiese votado tapa cerrada. Yo creo que es una cuestión que no es menor, ¿no? Se abrió una puerta y se permitió hacer mejoras. Este otro cambio que introduce el Partido Colorado del escalonamiento me parece sumamente necesario. Porque en definitiva, y yo un poco haciendo una traducción de todo lo que escuchaba ayer mientras se iban haciendo las entrevistas, es que en definitiva quienes nacieron en el 73 se van a poder jubilar con 61 años y así progresivamente. No pasan los que nacieron en el 73 ya tener que ir a los 65. Y creo que ese escalonamiento era necesario. No sé por qué no lo habían visualizado antes. Me parece que
debe tener un costo que no debe ser tan significativo en los volúmenes que estamos hablando, porque tampoco es tanta la natalidad por año que hay en nuestro país. Por lo tanto, sí me parece interesante. Amén de tener en cuenta que hay mucha gente que igualmente no se vaya a jubilar, que nació en el 73 y no se jubile a los 61, sino que espere un poquito más porque le reditúa más desde el punto de vista justamente de ese balance que se hace, ¿no? Al final, cuando uno se va a jubilar, con esos 20 años de aporte que reditúan en algún peso más para quien se vaya a jubilar. Ese me pareció un aporte interesante. Después del tema de lo del IAS, que se adelante para este periodo de gobierno, creo que va a tener una renuncia fiscal interesante, que es lo que seguramente tienen que haber evaluado todos. No lo veo mal para nada que se adelante al año 24. Y además nuestro país tiene tantas renuncias fiscales, ¿no? Sobre todo con las grandes, con otros temas de mercado y con las grandes empresas, que me parece que no está mal una renuncia fiscal en este sentido de que si van a hacer un achique del IAS, que es un impuesto con el cual nadie está de acuerdo en definitiva, y que si bien está bien decir que aplica para las jubilaciones mayores, también tenemos que decir que desde los 45.000 pesos más o menos aplica de jubilación, o sea que abarca un espectro importante de lo que tiene que ver ese impuesto en particular. Así que yo creo que en definitiva fue muy bueno que se pudieran incorporar mejoras y es muy bueno que se haya discutido hasta el último día. Seguimos en esta primera ronda, ahora va Ana Laura. Bueno, yo lo voy a enfocar como desde otro lado, más allá de la reforma, ¿no? Me parece que es interesante. Siento que en algún punto todo este proceso, así como lo hablamos la semana pasada desde otro ángulo, en este proceso yo creo que en algún punto la coalición multicolor se ha recibido de coalición en este proceso, ¿no? O sea, como que hay cosas que pudo transitar y negociar, para bien o no, pero un presidente que dice públicamente, a esto le echamos agua, es leche pero le echamos agua, pone sobre la mesa la negociación y el proceso, y si bien hay algunas voces que en general, pero es normal, es parte del sistema político, que dicen que no ponerse de acuerdo es como el final, ¿no? O sea, como y hubo ciertas crisis, si uno hace memoria, por ejemplo, es uno de los puntos siempre como muy que el Frente Amplio históricamente ha defendido, ¿no? Esa capacidad para el desacuerdo, pero después cuando hay que negociar y llegar al final se llega, ¿no? O sea, es una de las banderas históricas del Frente Amplio como grupo, ¿no? Y de hecho, si uno piensa, hubo episodios en la historia del Frente Amplio como gobierno de diferencias en otros temas. Yo que sé, pienso en desde cosas como la ley de caducidad y el episodio con Semproni, por ejemplo, o Chiflet o Puig no votando la extensión de las tropas en Haití, digamos, temas que tampoco eran menores y otros que sí, o algunos más recientes. Pero digamos, es interesante porque hasta ahora era un grupo de partidos que articulaban medianamente, y acá se ve como una intención de funcionar como una coalición donde se negocian cosas de cara claramente a las próximas elecciones, donde ahí es importante. Y también me parece que todo este proceso de negociación puso sobre la mesa las distintas maneras de pararse adentro de la coalición. Es interesante todo ese camino que hace el Partido Colorado, de decir, bueno, capaz llevo 10 propuestas, las reduzco a 5 y mejor llevo 3 porque tengo más chances de que esas 3 entren, ¿no? Como en esa medición, ahí hay todo un montón de cosas de estrategia, de salir también, como salió Cabildo, a decir, estas 3 cosas son mejores en la ley porque las puso el Partido Colorado, ¿no? En ese juego de ver quién aporta y quién deja de aportar, quién le pone agua, según el presidente, que es ahí ya hay como una diferencia sobre si estuvo bien o estuvo mal. Sí, ha pasado eso, ¿no? Esa es la lectura más, ¿cómo decirlo?, analítica de la cosa, ¿no? Cómo funcionó, cómo se las arregló para funcionar, para salir del trance, esta coalición, que es una coalición nueva, que está aprendiendo. A ver, seguimos. Hernán, falta tu punto de vista. Sí, yo creo que el desenlace al final es positivo por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque se llega a poder tener los consensos suficientes, necesarios para que se pueda votar la reforma, ¿no? Una reforma que
más allá de los contenidos específicos, todos estamos de acuerdo que era necesaria, ¿no? Y yo creo que es bueno que se pueda resolver en este periodo de gobierno, que no se convirtiera el tema de la reforma de la seguridad social en un tema de campaña para la próxima elección, porque hubiera llevado a que los partidos se vieran forzados en la lógica de la campaña a hacer promesas que probablemente los hubieran embretado luego para una posible reforma, que si se hubiera hecho además en el próximo periodo tendría que ser más abrupta, tendría que ser con la población asumiendo costos mayores. Entonces, creo que es bueno para el país que se haya logrado llegar a este consenso. Naturalmente, los cambios que se fueron introduciendo, puede ser ponerle agua a la leche, yo poniéndolo en una mirada un poco más económica, le agrega costos a la reforma, ¿no? Y no es que sean malas ideas en sí, es que en el equilibrio que hay que cuidar, de que es una reforma que tiene varios aspectos positivos, además de lo fiscal, ¿no? El tema de la unificación del sistema, creo que beneficia a los trabajadores que les costaba jubilarse, el tema de permitir trabajar en blanco y legalmente a las personas después de que se jubilen también, creo que es una flexibilización que va a beneficiar a mucha gente. Creo que tiene aspectos positivos más allá de lo fiscal, pero también hay un tema fundamental de la reforma, que es hacer sustentable el sistema en el largo plazo, ¿no? Que nosotros podamos cobrar las jubilaciones cuando nos llegue el momento. Entonces, en esa materia hay un afloje, ¿no? Porque sí. Fíjate que lo que se lograba con el diseño original era bajar el gasto en términos del producto, bajarlo casi un tercio, ¿no? De 12,6% del producto se lo bajaba a 8,9%, casi un tercio. Ahora se lo baja menos, lo baja de 12,6 a 10%. Sí, que son impactos fiscales hacia el futuro, no para este gobierno, ¿verdad? Sí, de acuerdo. El asunto yo creo que salvo IAS. Está. Sí, pero es gradual también el tema de la rebaja del IAS. Yo creo que el tema, en el fondo, se llega a una... ¿Cuáles son las consecuencias de las incorporaciones, las consecuencias económicas, fiscales de las incorporaciones de los aportes? Al final del día, que la reforma va a tener una vida útil más corta, porque vamos a tener que... Va a haber que reformar de nuevo antes, digamos, de lo que capaz que había que reformar si se iba por el texto original del Poder Ejecutivo, una cosa así. Ahí va, yo creo que esto es desde el punto de vista estrictamente aritmético, esa es la consecuencia del asunto. De nuevo, más allá de que desde el punto de vista de otras consideraciones puedan ser razonables las propuestas que se incorporaron. Después, yo estoy de acuerdo con una cosa que decía Ana Laura, de que yo creo que Ana Laura no lo dijo con estas palabras, pero yo creo que la coalición sale fortalecida con este proceso. Porque creo que este era el último tema de debate fuerte, importante que iba a haber en este periodo de gobierno, de negociación tensa dentro de la coalición. Y haberlo resuelto exitosamente, creo que la deja bien parada en la cancha, mejor como coalición para enfrentar la próxima campaña electoral. Creo que fue complejo, pero no nos podemos asustar de que hay negociaciones complejas en política, más cuando se está hablando de un tema importante, donde todos los partidos tienen todo el derecho del mundo de plantear las ideas que consideren que son positivas. Entonces, me parece que lo bueno es que para el país vamos a tener reformas, una reforma que era necesaria. Y desde el punto de vista de la coalición, creo que es bueno que más allá de los tires y aflojes naturales, creo que hoy puede decir, al final nos pusimos de acuerdo, tenemos reforma, y al final también, en todos los temas importantes que hubo a lo largo de este periodo de gobierno, más allá de las diferencias que hubo, al final la coalición votó junta. Dos preguntitas, una para ti y otra para Martín. Dijiste al pasar ahí, va a haber reforma, y eso tiene como una de las ventajas que el tema no va a ser tema de campaña electoral, no va a estar en la próxima campaña. ¿No va a estar? Obviamente, si no había reforma, iba a estar de una forma. Ahora, haciéndose la reforma, ¿no va a haber discusión sobre la reforma? ¿El Frente no va a ser uno de sus asuntos? Sí, va a haber, pero creo que lo que va a terminar pasando es que el Frente Amplio va a decir,
como todo, estamos en contra, nos parece horrible, hambriador, neoliberal. Con cualquier propuesta, con cualquier reforma hubieran dicho lo mismo. Entonces, la diferencia está ahora en que yo creo que es una reforma técnicamente razonable, muy moderada. Es lo más uruguayo que pueda haber esta reforma. Entonces, no hay cambios sustanciales en el sistema, no se cambian los pilares. O sea, es una reforma muy razonable en su formato. ¿Qué va a decir el Frente Amplio? Si ganamos, vamos a mejorar aspectos de la reforma y no va a pasar mucho más de eso. ¿Qué decías tú, Cecilia? No, que yo no estaba de acuerdo con la lectura de que no va a ser tema de campaña. Yo creo que va a ser uno de los grandes temas de campaña. El tema, el resultado, que sea bueno o no, como lo use la oposición, me parece que es más leve con estas reformas. O sea, con estas reformas que se hicieron en la reforma, con estos toques. Porque en definitiva no va a haber un plazo para que tenga una afectación y cambie el bolsillo tanto de la gente de aquí al periodo electoral, y creo que eso ayuda a que sea un tema más débil, pero no que no vaya a estar. Y por otro lado, en cuanto a que sí comparto la lectura de que esta reforma va a tener un tiempo más corto ahora de duración con estos toques que le hicieron, y que seguramente lo hubiese tenido también si no se hubiesen hecho, pero bueno, quizás se redujo algunos años más. Pero también eso me parece que no es un tema negativo, y más teniendo en cuenta que cada vez está más baja la natalidad y cada vez hay más problemas en cuanto a los activos actuales que están aportando al sistema de previsión. Entonces yo creo que por el contrario, que se acorte ese margen va a obligar a hacer dentro de menos años una revisión, y eso me parece que va a tener mucho más en cuenta con lo que va a ser el sistema o lo que va a ser la realidad en ese momento. Creo que hoy no estamos quizás visualizando eso, pero hay mucho, como hay poca actividad económica, sobre todo en algunos departamentos, en algunas regiones, diría yo, del país, seguramente haya muchos más problemas dentro de pocos años en cuanto a la gente con capacidad o no de jubilarse. Sí, y está la tecnología de por medio también, ¿no? Todo también lo que implica el desarrollo vertiginoso de la tecnología y su impacto en el mundo del trabajo, ¿cuánto está tenido en cuenta en este texto? ¿No? Yo la verdad que dificulto que esté mucho tenido en cuenta, porque además creo que no tenemos dimensión, no tenemos tampoco la capacidad hoy de saberlo, pero creo que es un tema no menor. A veces el Estado se propone hacer cuestiones que por 100 años no se toquen, y creo que estamos en una realidad que no permite eso, que el mundo es muchísimo más dinámico. A ver, Martín, ¿va a estar o no va a estar en la campaña? Y sí, claro. Entre otras cosas, para decirle, la coalición multicolor o el presidente dijo en campaña que no se iban a tocar algunos parámetros que se tocaron. Entonces eso naturalmente va a estar. O sea, esto es la comprobación de que hay una promesa de campaña. Y además no va a poder decir el presidente, no, porque Cabildo Abierto después, o el Partido Colorado, porque esto viene del proyecto original. Entonces, y él dijo, fui mal asesorado en campaña, y después me dijeron, che, mirá que una reforma con esto que vos prometiste no era posible. Claro que tiene que estar en campaña, pero además creo que tiene que estar en campaña simplemente para hacerle honor a la democracia, porque en campaña se muestran las diferencias, y hay diferencias. Y la diferencia no es entre el único proyecto posible y los loquitos del Frente Amplio que hagamos lo que hagamos, nos dicen hambriador. Yo creo que ese no es el debate, y Hernán lo sabe que no es el debate. Es lo que ha pasado. De hecho, no es lo que ha pasado, porque de hecho, y en esto Cecilia, por ejemplo, supongo que estará de acuerdo, no hablamos nunca de revisar las exoneraciones, no hablamos nunca de ver si los aportes patronales que se están haciendo, si no hay gente en el medio rural, agroexportadores, etcétera, que pueda aportar un poco más. No hablamos en términos de equidad de los aportes patronales, no hablamos de nuevos ingresos. Entonces, ¿esta era la única reforma posible? De ninguna manera, ¿no? Mirá, en este punto, Martín se alía o busca la alianza con Cecilia. ¿Qué responde Hernán? Porque en el fondo estaba contestándote a ti, Hernán. No, yo creo que yo no quiero dar consejos políticos para la campaña, pero yo creo que al Frente Amplio no le conviene demasiado meterse en esto, porque sabe que en el fondo no es conveniente toquetear mucho. Y si se pone a decir lo que dice Martín, de bueno, vamos a buscar, que lo dijeron en el debate algunos legisladores del Frente Amplio, ¿no? Tenemos que buscar nuevos recursos para el sistema. ¿Qué es buscar nuevos recursos? Poner impuestos o aumentar impuestos.
y no creo que sea un tema que el Frente Amplio quiera meterse en la campaña electoral, hablar de qué impuestos va a aumentar para hacer cambios en el sistema. ¿Se va a meter el Frente en eso? No lo sé. Y en general hablar de impuestos es muy difícil porque tenés un segundito para decir y después todos los otros para explicar. Ahora, también se puede hablar de impuestos. Porque este presidente dijo que no iba a aumentar impuestos y asume, y antes de la pandemia aumentó el IVA, lo aumentó. O sea, aumentó la recaudación por concepto de IVA independientemente de cómo se comportó la actividad. Hernán, o sea, te mira de aumentó impuestos y aumentó el impuesto más injusto. O sea, si se quiere hablar de impuestos en la campaña, de vuelta, el Frente Amplio no es el más incómodo. No aumentaron los impuestos, bajaron los impuestos, pero además creo que es un tema, a mí me gustaría que el tema de los impuestos sea un tema de campaña, pero me gustaría ver una propuesta que diga que hay que seguir bajando impuestos en Uruguay y no que hay que seguir aumentando impuestos. ¿Cuáles? Porque la discusión siempre está en cuáles. Yo creo que el impuesto más injusto, el IVA, hay que revertir el aumento de este gobierno y seguir bajándolo. Yo creo que un impuesto clave que hay que bajar son los impuestos al trabajo y a la contratación de trabajo. Uruguay tiene la brecha de salario efectivo de las más altas del continente. Entonces, entre lo que un trabajador gana en la mano y lo que el empresario paga por ese trabajador, esa brecha en Uruguay es de las más altas de la región. Acortar eso es clave para reducir el desempleo. A ver, para redondear esta parte de la discusión, Ana Laura, tú que la estás mirando desde allá, ¿qué decís? Pero los periodistas estamos acostumbrados a mirarla de afuera, o sea que no pasa nada. No, yo a mí me interesa hacer un comentario sobre el tema de la campaña. Yo creo que, a ver, para ser muy honesta, si bien puede aparecer, va a aparecer en la forma de eslóganes, porque realmente es un tema muy complejo, difícil de entender, con plazos largos de concreción, y la verdad en general, en la experiencia que yo tengo de verla de afuera, pero tengo 3, 4 campañas arriba, la verdad, las conversaciones de la campaña en general son bastante más superficiales, más tendientes al eslogan, y en general, este es un tema con un nivel de complejidad al que le podrán hablar a una franja de la población, a un pedacito chiquito que puede sentarse a mirar estas cosas, que por ejemplo es el que lee los programas, porque seamos muy honestos, es muy poca la gente que lee los programas. Entonces, si aparece, va a aparecer en la forma de eslóganes, ¿no? O sea, no en profundidad, no creo. Bueno, y ahora voy a Martín, porque de la intervención anterior de Ana Laura, me anoté eso que dijo. Con este tema, con este proyecto de ley, la coalición multicolor se recibió de coalición. E hizo la comparación con el Frente Amplio, con la dinámica del Frente Amplio, con lo que el propio Frente Amplio reivindica sobre cómo da Martín la discusión. puso cara de que no le gustó. Bueno, por eso entonces quería preguntarle a Martín cómo le había sonado esa comparación y esa conclusión de Ana Laura, ¿no? Al revés. Bueno, yo creo que legalmente falta que se constituyan como un lema. Esto lo digo, parece menor, pero no lo es tanto. O sea, pero yo creo que todos damos consejos acá. No, digo para que la comparación sea, pero porque además nuestro sistema electoral permite que adentro de un lema haya todo, ¿no? La opinión A y la opinión B, etcétera. Ahora, es verdad que se recibieron de coalición. Lo único que digo entonces es cuando la campaña entre en calor el año que viene y Cabildo Abierto y Manini salgan a decir nosotros somos muy distintos al Partido Nacional y al Partido Colorado. No, amigos. Porque esta reforma la votaron todos. Entonces cuando nos vengan a decir, no, esto en realidad, ¿no? Y vengan a pelearse los socios menores contra el voto útil, bueno, va a haber una sociedad que va a haber visto que efectivamente son lo mismo. Se recibieron de partido, pero entonces van a tener, por ejemplo, que pelear de cuesta arriba el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, para que el socio mayoritario no siga acumulando los beneficios de haber gobernado juntos, que es el Partido Nacional. Yo creo que es un problema para la coalición y al Frente Amplio le simplifica, porque efectivamente, bueno, podrán tener algún matiz, pero tienen algún matiz como existe en el Frente Amplio, pero en realidad la coalición es un conjunto bastante unificado y que además va a gobernar juntos. Entonces, en el medio de la campaña no me gustaría ver, o creo que es muy fácil contestar cuando aparezcan discursos de Manini hablando que es muy distinto del Partido Colorado, al Partido Nacional, el Partido Nacional. Bueno, son básicamente lo mismo. La que sonríe ahora es Cecilia por la alusión directa, ¿no? Son lo mismo, dice Martín. Entonces... No solo que no son lo mismo, sino que aparte Martín hace un juego, porque como él conoce bastante de electoral y es muy hábil, hace un juego comparando lo que son lemas y lo que es una coalición, cuando en realidad el propio Frente Amplio en realidad se niega a compararse de esa manera. En realidad acá hay una coalición de partidos que evidentemente no es un lema, entonces no se transformó en un partido. Sigue intentando ser
lo que es una coalición de gobierno. Y creo que fue un paso difícil que se dio. Así que yo comparto la definición, que sí me parece mucho más exacta, de Ana Laura, cuando dice la coalición se recibió ahora con este proceso de esta reforma jubilatoria, y me quedo con ese título. Y en cuanto a lo que estaban hablando de los temas de campaña, hay algo que no se mencionó y que yo lo quiero poner en relieve, que tiene que ver con las renuncias fiscales, de dónde se saca la plata, y es que ahora se habla de la renuncia fiscal en cuanto al IAS, pero no se habla de la renuncia fiscal millonaria que hace el país en cuanto a las grandes empresas. Entonces ahí quizás es donde esté el dinero para sacar para muchas cosas, y no de la incorporación de impuestos, del aumento de impuestos. Creo que ahí hay un matiz que no es solo un matiz, porque afecta a grandes intereses, y eso sí es una gran diferencia en la cual, por ejemplo, dentro de la coalición no hay partidos que estén alineados. Yo me gustaría hacer un... Sí, de eso, Hernán, Martín. El régimen, supongo que Cecilia se refiere al régimen de incentivo de inversiones por la Comap y los mecanismos de ese estilo. Es un instrumento que se utiliza hace mucho tiempo, lo utilizó largamente el gobierno anterior. Yo creo que en la medida en que sean inversiones que traigan aparejadas ingresos y creación de empleo y demás para el país, es un buen mecanismo. Me gustaría un mecanismo más generalizado que ese, que es bajar impuestos. Y entonces no necesitamos ir tanto a un mecanismo de incentivo de inversiones por ese lado. Pero el mecanismo en sí, pueden modificarse algunos aspectos del sistema, pero el sistema en sí a mí me parece positivo. Cerramos. Sí, no, yo simplemente apuntar que me gustaría ver en esto de los deseos, que la misma renuncia fiscal por esta rebaja de IAS, o un poco más, se exprese en el aumento a las jubilaciones mínimas. Porque en realidad las jubilaciones mínimas deberían entonces tener, por una cuestión de coherencia, un aumento mayor a lo que se gasta en la reducción del IAS. Y quiero acotar con esto que se vota ahora es una manera de achicar el espacio, no solo el espacio fiscal, sino el espacio político que va a tener el propio gobierno cuando discuta la rendición de cuentas, porque ya hay recursos que tiene asignados a esta rebaja a las jubilaciones más altas. Ana Laura, ¿te quedas tú con el final? No, la verdad no tengo mucho para agregar. Ya dije lo que me parecía, pero sí, me parece que hay que ver qué pasa con esto, pero va a pasar mucho tiempo para ver qué pasa con esto. Hernán sí tenía algo para decir, me parece. 15 segundos. Justamente las jubilaciones más bajas son las que están previstas que tengan el incremento mayor en el sistema. El pilar solidario que va por el lado de las jubilaciones más bajas es el que se fortalece. Pero hablamos de ahora, Hernán, no de las del nuevo sistema. Digo, el que cobra jubilación mínima el año que viene. Eso debería tener un aumento igual o superior a la renuncia fiscal de IAS. Yo no lo sé. Espero. No sé. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia.